Saludos cordiales, vamos a resolver la forma 1 de este cuestionario de física. Dice, un muñeco metálico con brazos móviles se construyó con papel aluminio, alambre y corcho, como se muestra en la figura. Un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco descargado y luego se separan. De esta situación se puede afirmar que en la primera situación los dos muñecos están separados. El primer muñeco tiene carga negativa, por eso le pongo el signo menos dentro de un círculo. El segundo muñeco está descargado o con carga o con neutro o carga neutra y se van a tocar. Esta es la llamada electrificación por contacto, en la cual se va a compartir la carga negativa en los dos cuerpos. Y en la tercera situación, al separarse, pues quedarían con carga negativa los dos cuerpos. Suponiendo que en primer lugar había una carga negativa de menos 6 coulomb. Entonces, al momento de tocarse, se le comparte esa carga negativa y quedarían cargados a la mitad, menos 3 coulomb el muñeco, menos 3 coulomb el otro muñeco, conservándose la carga final. Esto es lo que va a ocurrir en la electrificación por contacto. Al tocarse, los dos cuerpos van a quedar cargados con el mismo signo y se va a distribuir, a dividir en partes iguales cada carga. Recordarles que hay tres maneras de electrificación. La primera es por frotación, en la cual un cuerpo va a quedar cargado positivamente y el otro va a quedar cargado negativamente, ya que uno va a perder electrones y el otro va a ganar electrones. La segunda forma de electrificación es por contacto, en la cual los cuerpos al tocarse o quedan los dos negativos o quedan los dos cuerpos positivos y la carga inicial se reparte por igual en la final, como ocurrió con estos 6 coulomb, que luego al final fueron 3 coulomb para cada uno, pero con la misma carga, negativo, negativo. Y la otra forma de electrificación es por inducción, en la cual un cuerpo con alguna carga, digamos positiva, muy cerca a otro cuerpo, lo cual va a provocar que este otro cuerpo se polarice, quedando negativo de un lado y positivo del otro lado, del otro extremo. Eso significa que se polaricen. Estos tres métodos de electrificación cumplen la segunda ley de la electrostática, que la carga no se crea ni se destruye, cumple con la conservación de la carga eléctrica. Para el siguiente ejercicio necesitamos saber cómo funcionan las líneas de campo eléctrico. Estas líneas imaginarias que hay en los imanes, que sentimos que empujan o jalan cuando jugamos con imanes. Para lo cual vamos a apoyarnos de este gráfico. Cuando yo tengo cargas positivas, como ven aquí, las líneas de campo salen. Fíjense, de la carga positiva, las líneas de campo salen. Y cuando tengo carga negativa, en cambio las líneas de campo ingresan. Ingresan a la carga negativa. Fíjense, acá tengo otra interacción de cargas. Tengo una carga negativa y una carga positiva. Como las líneas de campo, estas líneas imaginarias, pues salen del positivo, ingresan al negativo. Como lo ven acá, fíjense cómo ingresan al negativo y del positivo salen. Eso vamos a ocupar en este ejercicio de aquí, que dice dos cargas Q y menos Q. Entonces la una es la carga positiva y la otra es la carga negativa. Están dispuestos de tal forma que, como se indica en la figura, si E1 y E2 son los campos eléctricos generados respectivamente por Q y menos Q en el punto P, este va a ser mi referencia, es como que yo me ubico aquí y vamos a ver qué ocurre con estas líneas de campo. Entonces el diagrama que los representa es, entonces primeramente trabajo con esta carga puntual de aquí, es como que mi carga de prueba. Entonces del positivo saldrían estas líneas de campo eléctrico de esta manera. Entonces del negativo tendría que ser al revés, es decir, que entren al negativo, pero debe ser desde el punto de referencia.
Entonces, así debería ser mi gráfico. Pero si yo lo ordeno en el plano cartesiano, en el eje X y Y, pues tendría para abajo el campo, el campo eléctrico de mi segunda carga, porque E2 representa respectivamente debido a la carga negativa, y E1 sería respecto a la carga positiva, estaría para arriba en cambio. Y eso corresponde a la opción C. Vamos al siguiente ejercicio, el cual dice: un pequeño robot submarino lleva un dispositivo que permite filmar bajo la superficie del mar, como se muestra en la figura. Dos detectores de presión A y B en forma circular se encuentran en la cara superior del robot. Aquí están los sensores de presión. Y lo que me dice es, el detector A tiene mayor diámetro, entonces va a tener mayor área. El detector A es este. Y el detector de presión, el B, en cambio tiene menor área. Se lo ve gráficamente inclusive. La presión que registra el detector A, y viene varias opciones, es menor que el que registra el detector B. Falso. Es menor que el que registra el detector B porque el volumen del agua de la superficie es mayor. Falso. Aquí lo que debemos saber es que si están al mismo nivel de referencia, imagino, estamos dentro del agua, por aquí está el agua. Si los dos están a la misma altura, o al mismo nivel de referencia, al mismo nivel, los dos van a medir la misma presión. Entonces la opción D es correcta. Si no confundirse con la fórmula de presión que es fuerza sobre área, y van a creer que el que tiene área mayor va a tener menor presión. No, esto se aplica cuando ejercemos una fuerza, por ejemplo, con nuestra palma de la mano, que tiene una mayor área y generará una menor presión, a que yo haga la misma fuerza, pero con uno de nuestros dedos. Entonces aquí lo que se va a hacer es una menor área, pero una mayor presión. Pero este es otro caso, cuando se ejerce la fuerza directamente. Acá yo tengo el caso de la presión del aire y la presión del agua, en el cual se aplica en cambio esta fórmula. La presión sería igual a la densidad del líquido, la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. Y bueno, en este caso esa altura sería la profundidad a la que nos encontramos. Y bueno, más la presión atmosférica, que es la que está en la parte de afuera, en el aire. Y pues bueno, como estamos al mismo nivel de referencia, a la misma altura en los dos sensores, por eso habrá la misma presión. Siguiente ejercicio, el 24, un auto viajando a 12 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. Disminuye su rapidez hasta detenerse. Entonces la velocidad final vale 0. Luego de recorrer 20 metros, esto viene a ser la distancia. ¿Cuál es la aceleración del carro? Asumiendo que es constante. Entonces estamos en mRV, pero es el retardado. La respectiva fórmula que me ayuda aquí sería la de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 la aceleración por la distancia. La velocidad final es 0 metros por segundo, al cuadrado me queda 0, la velocidad inicial sería 12 metros por segundo, al cuadrado, como es retardado, se detiene, aquí va negativo, entonces sería menos 2 por la aceleración que es la incógnita y la distancia que sería por los 20 metros que es de dato. Ok, entonces aquí me queda 0, aquí me queda 144 y aquí me queda menos 2 por 20, 40 de aceleración. Lo que tendría que hacer es despejar la aceleración. En esto no hay lío. Está sumando, perdón, está restando, pasa a sumar y me quedaría 144 sobre 4. Ok, perdón, aquí sería 40A. Entonces sería 144 sobre 40 cuando lo haya despejado, lo que me daría un valor de 3,6 metros sobre segundo al cuadrado. Como trabajé en el mismo orden de unidades del sistema internacional, pues me va a quedar en estas unidades.
Ya, este es el módulo de mi aceleración, puesto que yo ya consideré el signo. Por tal motivo, yo estoy consciente que como es retardado debe ser negativa la aceleración. Ejercicio 25. El diagrama adjunto muestra las fuerzas horizontales actuando sobre un bloque de 20 kilogramos de masa. Aquí tenemos la masa. Las fuerzas son constantes en el tiempo. Si el bloque empieza a moverse desde el reposo, eso ya me dice que la velocidad inicial es de 0. Debe ser en metros por segundo. ¿Qué tan lejos viajará en la dirección horizontal después de 3 segundos? Después de que hayan transcurrido un tiempo de 3 segundos, me dice, ¿qué tan lejos? Eso es la distancia lo que me pregunta. Ok, aquí puedo aplicar las leyes de Newton, lo que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto pueden verlo como también fuerza neta, cuando hay más de una fuerza, masa por aceleración, o como también lo llaman, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es la segunda ley de Newton, en cuyo caso solo debo de reemplazar. Las fuerzas están en el gráfico. Entonces directamente las voy a escribir. La fuerza a la derecha, esta es la primera fuerza y es positiva, entonces sería 100 newtons por un lado. Y el resto sería menos la fuerza que va a la izquierda, los 70 newtons, eso me daría 30 newtons. La masa que vienen a ser los 20 kilogramos por la aceleración que es mi incógnita, pues con esta aceleración puedo pasar a la fórmula de cinemática y calcular la distancia. Entonces aquí me quedaría 20 aceleración, que de una vez está multiplicando, le bajo a dividir, y la aceleración me daría 3 medios, porque se simplificaría y sería 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esta fórmula pues me iría a la de distancia, que es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué ocupé esta fórmula? Porque existe una aceleración, entonces estoy en MRV variado y debe ser acelerado porque estando en el reposo aumenta la rapidez, en cuyo caso la distancia que voy a encontrar será de esta velocidad inicial 0. 0 por el tiempo de los 3 segundos, 0. Me escribamos de todas maneras, pero bueno, aquí me quedaría positivo porque acelera un medio de la aceleración que sería 1,5 por el tiempo al cuadrado que sería 3 al cuadrado, los 3 segundos. Y ok, esto me daría un total de 6,75 metros, correspondiente a la opción B. Problema 26. Un objeto de 10 kilogramos de masa se mueve por acción de una fuerza neta que forma un ángulo de 60 grados con el eje de las X. La componente de la fuerza es 30 newtons. La componente, aquí está extraño, pues ¿cuál sería la componente en X o la componente en Y? Pero podría intuir que es la componente en X por motivo de que me da esta referencia. El ángulo está con respecto al eje X. Y bueno, esta componente vale 30 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Podemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice esta segunda ley? Que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y listo, pues la fuerza neta es la desconocida. Recuerden que cuando tenemos una componente en X, por ejemplo, es igual a la magnitud de la fuerza por coseno del ángulo. Cuando es en Y, cambio es la magnitud de la fuerza por seno del ángulo, siempre y cuando el ángulo esté con respecto al eje X, tal como dice en el enunciado, que el ángulo está con respecto al eje X. Entonces, ok, la masa viene a ser los 10 kilogramos, la aceleración es lo que me pregunta, y esta fuerza, vamos a probar despejándola de aquí. Ok, sería entonces igual a la componente en X sobre el coseno del ángulo. Entonces, la componente en X, asumo que serían estos 30 newtons que están aquí. Entonces, mi fuerza F va a ser igual a la componente en X sobre coseno del ángulo. Eso es lo que reemplazo aquí. Mi fuerza va a ser igual a la componente en X, que son los 30 newtons, sobre el coseno del ángulo de los 60 grados.
Aquí reemplazando y simplificando una vez. Este cero puede simplificarse con el cero de acá, porque son factores que están multiplicando y luego pasar a dividir. Entonces me quedaría que la aceleración será igual a 3 sobre coseno de 60 grados, que eso es un medio. Y por extremos y medios, pues esa aceleración sería igual a 3 por 2, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, vamos a verificar esto en la calculadora. Por ejemplo, fíjense en el coseno de los 60 grados, vendría a ser un medio. Entonces, lo que yo hice fue 3 sobre coseno de 60 grados. Y eso es lo que me dio los 6. Ahora vamos a verificar, ¿no? La intuición bastante acertada fue que los 30 newtons es de la componente en X, pero ¿qué tal si es de la componente en Y? Pues nada más debíamos de cambiar la función trigonométrica por la seno. Y me saldría esto en realidad. Y no es ninguna de las opciones. Entonces con eso también me aseguro que la respuesta está acertada. Vamos al siguiente problema, el número 27. Ok, dice un cilindro circular recto tiene una masa m, radio r, altura h. Todos estos son datos. El cilindro está completamente sumergido en un fluido de densidad. Esta letra, este símbolo griego, esta especie de P, Rho me parece que se llamaba. ¿Cómo está en la figura? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta del cilindro? En este tipo de problemas, la fuerza neta es igual a la fuerza de empuje menos el peso. Entonces, las que tengan el signo menos son las probables. El peso ya sabemos que es masa por gravedad. Ok. Seguimos reemplazando. La fuerza de empuje tiene que ver con la geometría de la figura de adentro. Es un cilindro, entonces debe tener el área y también el volumen del cilindro. Y eso se hace con la altura y se hace con el área que tenemos en esta sección circular. Entonces, por ahí hay un pi r cuadrado. Un pi r cuadrado debe haber porque necesitamos el área de la base, multiplicamos por la altura y tengo el volumen. Y con eso determino mi fuerza de empuje. Como les decía, fuerza de empuje viene a ser igual a volumen por densidad por gravedad, menos el peso que es masa por gravedad. Y el volumen se calcula con el área de la base. En la base tenemos la sección circular y el área es pi por r al cuadrado. Por ese motivo es que desde ya yo creía que la D podría ser la opción correcta. Luego dice el área de la base, pi r cuadrado por la altura. Hasta ahí tengo el volumen, por esta altura h. Ahora, por la densidad, por la gravedad, menos mg. Aquí lo único que toca es ordenar para que se parezca más a nuestras opciones de respuesta. Y como son factores, pues la propiedad computativa me permite ordenarlos. Puedo poner el pi r cuadrado primero, luego la densidad, luego la gravedad y al último la altura. Menos mg que es el peso y ya está. La opción D, opción correcta. Pero recuerden que pueden descartar las opciones, pueden descartarlas como conociendo que el empuje tiene que ver con el volumen y el volumen tiene que ver con el área de la base. Y aquí en la base hay un círculo, pi r cuadrado. Esa es la que puede ser correcta. Pi r cuadrado. Aquí también hay, pero recuerden que es menos el peso. Y el peso es masa por gravedad. Y listo. Siguiente ejercicio, el 28. Un cuerpo es empujado 5 metros. Esto viene a ser la distancia a través de una superficie horizontal lisa, o sea que no hay rozamiento, no hay fricción, por una fuerza de 12 newtons. Tengo otro dato importante. Es la magnitud de la fuerza, es la magnitud del vector fuerza. La fuerza actúa formando un ángulo de 60 grados con una horizontal. ¿Cuál es el trabajo hecho por esta fuerza? Tratemos de graficar esto. Está la superficie lisa, aquí está el objeto y la fuerza puede estar o así o puede estar así. Esta es mi fuerza F, que tiene de magnitud 12 newton.
y los 60 grados es con el eje horizontal. Los 60 grados pueden ser aquí, con el eje horizontal, o pueden ser acá, con el eje horizontal, 60 grados. Es importantísimo saber esto. Y aquí viene la fórmula de trabajo. El trabajo es una magnitud escalar, es un número que me resulta del producto punto o producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Esta misma fórmula se lo puede hacer un poquito más simplificada, ya que yo conozco la magnitud de mi fuerza y la única componente que trabaja es la componente en X. ¿Por qué? Porque me muevo en el eje X, me muevo de manera horizontal. De ahí es que se simplifica esa fórmula a esto, que la componente en X por la distancia recorrida. Entonces trabajo sería igual a la fuerza con su componente en X porque es la única que hace trabajo, la componente en X de esta fuerza, que sería igual a la magnitud, los 12 newtons, por el coseno del ángulo, coseno de 60 grados. Por la distancia, lo que se ha recorrido, pues me dice que son los 5 metros de distancia. Entonces todo eso me queda, pues coseno de 60 grados es un medio. Por los 12, por los 5, pues aquí me quedaría mitad 6, mitad 1, y sería 6 por 5, 30 metros sería mi trabajo correspondiente a la opción C. Y como todo estaba en el sistema de unidades correspondiente al internacional, en metros, en newtons, pues me va a quedar esto de aquí en joules, quedaría en joules. Siguiente, el 29. La fuerza de reacción no cancela a la fuerza de acción porque aquí tenemos la tercera ley de Newton, lo que me dice que la fuerza de acción es igual en menos la fuerza de reacción, porque tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas. Y dice, ¿por qué no se cancelan? No se cancelan porque ellas actúan sobre diferentes cuerpos. Esto de aquí no puede ser la A porque no cumpliría la tercera ley de Newton. No puede ser posible ni que sea mayor la de acción, ni tampoco que sea menor la fuerza de acción. Sí, tampoco no están en la misma dirección porque eso no obedece a la tercera ley de Newton, a la de acción y reacción. Tampoco, tampoco la reacción aparece solo después de que la de fuerza desaparece. Esto es incongruente, no existe. Vamos a explicar la tercera ley de Newton. Por ejemplo, tenemos un dibujito. Tenemos aquí la luna y acá tenemos la Tierra. Entonces, cuando interactúan dos cuerpos, ahí aparece esta fuerza de acción y fuerza de reacción. Por ejemplo, la Tierra va a atraer a la Luna, entonces la Luna va a sentir la fuerza que hace la Tierra sobre la Luna en esta dirección. A la misma vez que la Luna va a ejercer una reacción, la Luna va a ejercer una fuerza. Entonces, la Luna sobre la Tierra va a ejercer una fuerza, pero con dirección opuesta, pero de la misma magnitud. Entonces, porque son un par de fuerzas que están en cuerpos diferentes, por eso no se cancelan para nada. Son fuerzas de interacción. Es diferente a que yo haga un diagrama de cuerpo libre sobre un objeto y haya pues una fuerza para arriba, que sea una de acción, ¿no? Pero que fue para arriba y una de reacción que esté para abajo. Y en el diagrama de cuerpo libres, como tengo aquí la referencia en el cuerpo, aquí puede ser que las dos se igualen o se compensen o se cancelen. Pero este es un tema diferente. En el diagrama de cuerpo libre puede ocurrir la cancelación de un par de fuerzas. Resumiendo un poco las leyes, la primera ley de Newton, ¿qué es lo que me decía? Que es la de inercia, la de estar inquieto, en reposo o movimiento con rapidez constante, que me dice que sumatoria de fuerzas es igual a cero.
La segunda ley de Newton, en cambio, ¿qué es lo que me dice? Que ya existe movimiento, ya el cuerpo se mueve con cierta aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Problema 30. Darío y Carlos realizan el mismo viaje de 600 kilómetros a lo largo de un camino recto. Darío viajó la mitad de la distancia a 50 kilómetros por hora. Eso es de esta manera. La primera mitad sería los 300 kilómetros y la otra mitad sería otros 300 kilómetros. Esto es lo que Darío ha recorrido. La mitad de la distancia a 50 kilómetros por hora y la otra mitad de la distancia a 100 kilómetros por hora. Tenemos la distancia que recorre en la primera parte y la primera velocidad de Darío. Ojo. Y tengo también la segunda parte de la distancia a la segunda velocidad que lo hace en cambio este sujeto de Darío. De esta manera, con MRU yo puedo determinar el tiempo total, que sería igual al primer tiempo más el segundo tiempo en el segundo tramo. En cambio, Carlos dice que viajó durante la mitad del tiempo total a 50 kilómetros por hora y el tiempo que le queda, o sea, la otra mitad del tiempo a 100 kilómetros por hora. ¿Quién llegó primero y con qué diferencia de tiempo? Ok, en MRU yo tengo que distancia es igual a rapidez por tiempo, es decir que tiempo vendría a ser igual a distancia sobre velocidad. Entonces, para el tiempo total, vamos por el primer sujeto, vamos para Darío. El tiempo total de él va a ser el tiempo 1 más el tiempo 2, como lo determinamos en la parte superior. Entonces, el tiempo 1 sería la distancia 1 sobre la velocidad 1. El tiempo 2 sería en cambio la distancia 2 sobre la velocidad 2. Se lo reemplazamos, la distancia 1 son los 300 kilómetros por hora, la velocidad 1 de Darío es los 50 kilómetros por hora. Perdón. Bueno, aquí vamos a repetirlo. Para la distancia 2 sería los 300 kilómetros. Ojo arriba distancia. En kilómetros no pongo las unidades, pero sobreentendemos. Y la segunda velocidad es de 100 kilómetros por hora. Entonces, el tiempo total que demora Darío va a ser aquí de 0 con 0 se va, 30 para 5 a 6 horas por este lado, más 300 para 100, me quedaría 3 para 1 más 3 horas. Entonces el tiempo total de Darío sería de 9 horas. Eso, tomar en cuenta que para Darío yo puedo calcular directamente el tiempo porque tengo todos los datos. Para el tiempo 1 tengo la distancia 1 y la velocidad 1. Para el tiempo 2, distancia 2, velocidad 2. Pero para Carlos no va a ser tan sencillo. Debo darme cuenta que no me da la distancia parcial, las partes de distancia que recorre Carlos, ni tampoco el tiempo. Me dice que es la mitad del tiempo. Ok, entonces lo que estoy seguro en Carlos es que la distancia total que recorre Carlos sería la distancia en el primer tramo de Carlos más la distancia en el segundo tramo que recorre Carlos. La distancia total son los 600 kilómetros y la primera distancia, pues recuerden, distancia es igual a rapidez por tiempo. La primera rapidez sí tengo, el primer tiempo aún no, la segunda rapidez sí tengo y el segundo tiempo aún no. Pero vamos a reemplazar. La primera rapidez es de 50 kilómetros por hora y el primer tiempo dice que lo hace durante la mitad del tiempo total. Entonces, esto va a ser la mitad del tiempo total. El primer tiempo es la mitad del tiempo total, lo que he escrito allí. Entonces, más la segunda velocidad son los 100 kilómetros por hora. Y eso lo hace en el tiempo que le queda, pues le queda también la mitad del tiempo total. Entonces, estos 600 kilómetros igual a
Aquí sería 50 para 2, 25 veces el tiempo total, más 100 para 2, aquí sería 50 veces el tiempo total, lo que me daría 75 veces el tiempo total. Eso igualado a 600. Y para mi tiempo total nada más me hace falta dividir 600 para 75. Me daría un valor de 8 horas. Con lo cual me puedo fijar que el que llega primero va a ser Carlos, porque él se demora menos tiempo. Este es el tiempo de Carlos. Entonces él llega primero, en primer lugar, y en segundo lugar llega Darío, porque él se demora más tiempo. ¿Y cuál es el tiempo de diferencia? Pues 1 hora. Entre las 9 horas del uno y las 8 horas del otro, pues hay una diferencia de 1 hora, correspondiente a la opción D. Siguiente ejercicio, el 31. ¿Qué ocurre con la inercia de un objeto cuando su velocidad se duplica? Cuando su velocidad es por 2, el doble. Pues consideren un dato muy importante, que la inercia no cambia, porque la inercia solo va a depender de la masa. La masa es la que cuantifica el valor de la inercia. La inercia es la capacidad que tienen los cuerpos para oponerse a un movimiento o para mantener su movimiento. Y bueno, pues ninguna de estas es correcta, ya que no están relacionadas con la velocidad. La inercia no se relaciona con la velocidad, sino con la masa. Siguiente problema, 32. ¿Cuál de las siguientes es una cantidad que no ha sido escrita con 4 cifras significativas? Ya, 4 cifras significativas son las 4 cifras importantes. La primera sí, 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Son números enteros y el 0 que está entre números enteros sí es una cifra significativa. Y dice cuál no, ojo, dice cuál no. Vamos con la D. También sí está escrito con 4 cifras significativas. Aquí está la 1, la 2, la 3 y la cuarta cifra significativa. Las cifras significativas son las cifras importantes, son las cifras reales, las cuales cuando tengo ceros en la parte decimal suele ser un poquito de cuidado. Ok, vamos a contar aquí. Las cifras significativas son las cifras reales y sería 3, 1, 2, 3 y un 0 a la derecha, que yo lo haya escrito a la derecha, sí es cifra significativa. Entonces, este está correctamente escrito con sus 4 cifras significativas. Luego tengo el número de acá que es 1, 2, 3, 4, también tiene sus 4 cifras significativas. Estos sí están escritos, sí, con 4 cifras significativas. Vamos a ver las cifras significativas en la cantidad A. Ok, tengo 1, 2, solo tengo 3 cifras significativas. Ya, cuando tengo decimales, así funciona. Los ceros que están a la izquierda, no cuento como cifra significativa. Entonces, este de aquí solo tiene 3 cifras significativas. Diferente fuera que estuviera así, 0,0, 145 y un 0 aquí. Aquí sí sería 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Los ceros a la derecha del decimal, de esta manera, sí son cifras significativas. Aquí sí tengo 4 cifras significativas. Ok, recuerden esto. En decimales, los ceros que están a la izquierda no se considera, no se considera como cifras significativas, como cifras significativas. Y se refiere a esto. Fíjense, aquí tengo un decimal y tengo a la izquierda un cero. Esta no es cifra significativa. Aquí tengo un decimal y los ceros a la izquierda no conté como cifra significativa, pero el cero que está a la derecha sí. Y cuando tengo un número entero, como este,
801. El cero que está a la izquierda o a la derecha, cuando tengo un número entero, ahí sí es cifra significativa, aquí sí. Ojo, acá está solo en decimales, los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Problema 33. Un elevador de 800 kilogramos de masa acelera hacia abajo a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo aceleración, tengo masa. La fuerza ejercida por el cable sobre el elevador es... Ok, voy a dibujar el elevador como una cajita. Tenemos aquí el cable del elevador y la fuerza ejercida por el cable. La fuerza ejercida por el cable sobre el elevador es la llamada tensión, y la tensión es como que está colgando, como que está jalando este cable hacia arriba, está jalando hacia arriba al elevador. Entonces, esta es la llamada tensión, y el peso siempre se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y esto se está moviendo, está bajando hacia abajo con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, esto es lo que ocurre. Un elevador que está bajando. Entonces podemos plantear la segunda ley de Newton, que dice que fuerza neta o sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y vamos a reemplazar. Y hay dos maneras de reemplazar esto. Vamos a ver la primera manera aquí y la segunda manera vamos a hacerlo acá. Ok, la primera manera, ¿cómo dice? Yo me fijo cómo se está moviendo, me fijo en el movimiento. Lo que esté a favor del movimiento, se lo considera como positivo. Entonces, la aceleración está a favor del movimiento, entonces es positivo la aceleración, me queda la masa por la aceleración, queda como positivo. El peso está hacia la misma dirección, fíjense, en el peso está también hacia abajo como la aceleración, entonces está a favor del movimiento, se pone positivo. Lo que está en contra del movimiento sería la tensión que está hacia arriba, eso se pone como negativo. Esta es una forma de resolver, un método, es un análisis. Entonces reemplacemos, el peso es igual a la masa por la gravedad. La tensión que está restando la voy a pasar a sumar al otro lado, y esto que está sumando, la masa por la gravedad, pasa acá a restar. Menos m por a. Yo despejo la tensión porque es lo que me pregunta. ¿Cuánto vale el valor de la tensión? Entonces aquí saco factor común la masa y me va a quedar gravedad menos aceleración. La masa es de 800 kilogramos, la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Asumo ese valor, un valor redondo para mi beneficio, por facilidad. Resto la aceleración, que es dato, de 2. Y tengo valor de la tensión, que sería de 10 menos 2, 8 por 800. 8 por 8, 64, y los dos ceros los arrastro. Y esto sería de 6.400 newtons, que sería lo mismo que escribir, sería 6,4 por 10 a la 3 newtons. Muevo 3 espacios el punto que está acá, el punto decimal, 1, 2, 3. Por eso sería 10 a la 3, por lo que es lo mismo, 6,4 kilonewton, correspondiente a la opción C. Vamos a hacer con el segundo método, imaginando mi sistema de coordenadas aquí. En mi diagrama de cuerpo libre, yo pongo mi sistema de coordenadas, el eje X, el eje Y en la parte de aquí. Y lo que esté arriba en el eje Y va a ser positivo, entonces sería tensión arriba, el peso está para abajo en el eje Y negativo, sería menos el peso, esto sería mi sumatorio de fuerzas, igual a masa por aceleración, pero como la aceleración apunta hacia abajo, eso es el eje Y negativo, pues sería menos por más menos, sería menos masa por aceleración. Entonces me quedaría tensión menos masa por gravedad, y acá igual a menos masa por aceleración. Despejo la tensión, entonces lo que está restando pasa a sumar masa por gravedad, y la menos m por a quedaría allí. Entonces
Entonces la tensión va a ser igual a, como factor común, la masa, la gravedad menos la aceleración. La masa, como sabemos, era de 800 kilogramos y la gravedad de 10 y la aceleración es de 2 de acuerdo a los datos y se obtendría el mismo valor. Nuevamente la opción C es la opción correcta. Si son dos formas de analizar, con cualquiera de las dos pueden quedarse, les va a dar lo mismo. Aquí serían los 6400 newtons. Por lo que es lo mismo, muevo tres espacios, 6,4 por 10 a la 3 newton. Porque son tres espacios por 10 a la 3. O lo que es lo mismo, los kilonewton. 34. Un auto de 1200 kilogramos de masa es acelerado desde el reposo, velocidad inicial 0 metros por segundo. Dice, por una fuerza constante de 2400 newtons. ¿Cuál es la rapidez del auto? 8 segundos. Este es el tiempo después de empezar a moverse. Lo que me pregunta es, ¿cuál es la rapidez final? ¿Cuál es la rapidez? Esa es la gran pregunta. Ok, está mezclando cinemática con dinámica. En la parte de dinámica tenemos la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que dice esta segunda ley? Lo que hemos venido viendo en este PDF, fuerza neta o sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Reemplazamos los datos. 2400 newtons de fuerza neta, la masa es de 1200 kilogramos por la aceleración que yo necesito saberla para poder calcular la velocidad final. Ya que como es de mi conocimiento, la velocidad final viene a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, de lo cual tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración que estoy por calcular y puedo determinar mi gran incógnita velocidad final. Entonces mi aceleración va a ser igual a los 2400 dividido para los 1200. Se van los dos ceros con los dos ceros. 24 para 2 es justo el doble. Entonces esto es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es mi aceleración, lo cual vamos a representar acá. Y me quedaría que la velocidad inicial es 0 por el dato. Como es un movimiento acelerado porque partido de reposo, entonces cada vez se mueve más rápido, va positiva. La aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo es de los 8 segundos que está en el enunciado. Entonces mi velocidad final va a ser igual a 8 por 2, 16 más 0,16 metros sobre segundo. Correspondiente a la opción E. Vamos al problema 35. Una bola se mueve con rapidez constante, interesantísimo. Entonces estamos con MCU, movimiento circular uniforme en la trayectoria circular, atada por una cuerda como se indica en la figura. En el instante mostrado, la dirección de la aceleración de la bola es la aceleración que me debe estar preguntando justo en este instante, debe ser la aceleración centrípeta. Esta es la que me preguntan, que es la aceleración que se dirige hacia el centro de rotación, hacia este punto central, es mi aceleración centrípeta. Entonces es desde el punto B al punto C. La aceleración centrípeta siempre se dirige de donde esté el círculo apuntando al centro de rotación. Y un dato adicional es que aquí la aceleración tangencial es igual a 0. No hay aceleración tangencial, por lo tanto esta no es la que me preguntan. ¿Por qué es igual a 0 la aceleración tangencial? Porque es MCU, con rapidez constante. Entonces no hay aceleración tangencial. Pregunta 36. El gráfico muestra la posición en función del tiempo de dos trenes que circulan en caminos paralelos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Tengo un tren A y tengo un tren B que están caminando en unas trayectorias paralelas, caminos paralelos. Y vamos a ver qué afirmación es verdadera. Vamos a revisar la A. En el instante TB, ambos trenes tienen la misma velocidad.
En el instante TV aquí, lo que tienen es la misma posición. En esta gráfica de posición versus tiempo, tienen la misma posición, no la misma velocidad. Revisemos la opción B. Ambos trenes aceleran todo el tiempo. En una gráfica de posición versus tiempo, la que tiene la parábola, el tren B, este se mueve con movimiento rectilíneo uniforme variado. Y como es una parábola de esta manera, cuando la parábola es de esa manera, sería retardado. Y bueno, aquí sí hay una aceleración negativa. Pero en cambio que el tren A, que es una línea recta, en una gráfica posición versus tiempo, la línea recta me indica que el tren A se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y eso es con rapidez constante. Entonces no hay cabida para esta opción porque uno acelera el B, pero el otro no acelera. El A no acelera. Negado. En algún lugar del gráfico los dos trenes tienen la misma aceleración. Negado por el motivo anterior. El E. Ambos trenes tienen la misma velocidad en algún instante después de TV. No van a tener la misma velocidad después de TV. Porque después de TV, después de este instante que está aquí, el tren B va a seguir cambiando su rapidez, su velocidad, y el del TA es la misma velocidad todo el tiempo. Entonces es más probable que antes de TV si ocurra eso, es más probable que ambos trenes tengan la misma velocidad en algún instante antes de este tiempo TV. Y justamente es en el máximo punto de la parábola, aquí en este instante antes de TV. Si derivan esta parábola, se obtiene una línea tangente que representa la velocidad. Entonces, en este instante de aquí, puede que tengan el mismo valor de velocidad, pero antes de TV. Aquí se les recomienda trabajar por descartes y eso les facilita mejor la elección de la respuesta más acertada. Problema 37. Un ciclista y un camión se mueven con rapidez constante, es decir, con MRU. Y tiene sus respectivas rapideces, 5 metros por segundo, 12 metros por segundo, respectivamente. Quiere decir que este de aquí es la rapidez del ciclista y la segunda sería la rapidez del camión. Están ambos hacia la misma dirección, puede ser la derecha. Si inicialmente están juntos, determine la separación después de los 20 segundos. En MRU, la fórmula más básica, la forma es velocidad por tiempo. Esto es la distancia. Vamos a aplicarlo para cada móvil. En primer lugar, para el ciclista, entonces la distancia que va a recorrer el ciclista va a ser igual a la rapidez que tiene el ciclista por el tiempo. Entonces, esta distancia del ciclista va a ser igual a la rapidez de él de 5 metros sobre segundo por el tiempo que se demora él, 20 segundos. Se simplifica segundos con segundos y me queda que la distancia del ciclista sería 100 metros. Vamos por el segundo móvil, el segundo objeto que se mueve, el camión. Entonces, la distancia de este camión va a ser igual a la velocidad que tenga el camión por el tiempo que se mueve. Entonces la velocidad del camión es de 12 metros por segundo por el tiempo que también es de 20 segundos. Se simplifica segundo con segundo y me queda que sería de 2 por 12, 24 y el 0 acompaña. 240 metros recorre el camión y pues bueno, la distancia de separación sería simplemente la resta de la distancia que recorre el camión menos la distancia que recorre el ciclista. Y esto sería igual a la diferencia de 240 menos 100 de 140 metros de diferencia de separación correspondiente a la opción B. Entonces el vector C igual a 1 medio de A menos 2B es, vamos a encontrar cuánto vale este vector C y ahora necesito el vector 1 medio del vector A. Este 1 medio es un número, es un escalar que multiplica el vector A. Entonces
multiplicar 1/2 a A es multiplicarlo por cada componente. 1/2 por 18, o es lo mismo que dividir 18 para 2, sería 9, más la componente en J también multiplico por 1/2 y sería 10 por 1/2, 5, o lo mismo que dividir para 2, 10 para 2, 5J. Ya tengo esta parte de aquí, vamos por la menos 2b. Entonces al vector b voy a multiplicarle por el escalar menos 2. Y a ver qué obtenemos. Pues hay que duplicar, el 2 es duplicar por 2 el vector b. Entonces a la componente en i y el componente en j vamos a hacer justamente eso, duplicar. 2 por 9, 18, 2 por 5, 10. Y ok, el menos 2, este signo menos, lo que hace es ley de signos o cambiar los signos al vector. Entonces menos por menos más, menos por menos más. Y podemos aplicar ya la respectiva suma. De esta manera se facilita mucho más. Fíjense cómo voy a operar el vector 1/2 a menos el vector 2b. Lo que está a la izquierda pues lo opero de manera vertical. Igual lo que está a la derecha y voy a tener 9 y 18, 27i y luego 5 y 10, 15j. Este es mi vector resultante de la operación 1/2 de a menos 2b, correspondiente a la opción D como la opción correcta. Problema 39. Un estudiante toma los datos del movimiento de un objeto en línea recta y lo representa en los gráficos que se muestran abajo, pero olvidó colocar cuál gráfico representa el cambio de posición con el tiempo, la velocidad y aceleración. De acuerdo con los gráficos, de acuerdo con los conocimientos que usted tiene de los gráficos del movimiento, identifique qué representa G1, G2 y G3. Están aquí, son los gráficos 1, gráfico 2 y el gráfico 3, si se refieren los tres gráficos al mismo movimiento. Como me dice que en el mismo movimiento tengo estas tres variables, aceleración, velocidad y tiempo, entonces yo estoy seguro ya que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme variado. Habrá que ver si es acelerado o retardado. Entonces tiene una gráfica de aceleración versus tiempo, la cual es de la siguiente manera. Tenemos el eje vertical, tenemos el eje horizontal, en el horizontal va el tiempo y en el vertical iría la aceleración. Si el movimiento fuera acelerado, pues tendría una línea horizontal en la parte superior. Aquí sería el movimiento acelerado. Y sería retardado si estuviera acá en el eje negativo de las Y o en el eje vertical negativo de la aceleración. Aquí fuera retardado. Entonces ya puedo fijarme de qué se trata. Sería mi gráfico 3, el de aceleración. Aceleración versus tiempo. Porque tengo mi aceleración totalmente horizontal y estaría acá negativa. Entonces retardado. Vamos ahora al siguiente, que sería la velocidad. Velocidad versus tiempo. En cambio, en esta ocasión se tendría algo de la siguiente manera. En el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad. Y como es retardado, pues de algún valor de velocidad debe empezar a reducir su velocidad en función del tiempo. Pasa el tiempo, aumenta el tiempo y la velocidad sigue disminuyendo de esta manera. Entonces el gráfico 1 sería el de velocidad versus tiempo. Entonces hasta allí puedo ya descartar opciones. El gráfico 1 es de velocidad, está correcto. Y el gráfico 3 sería el de aceleración. Y ya por descartes, por deducción, el gráfico 2 debería ser de posición. Entonces el gráfico 2 sería de posición R versus tiempo. Entonces como es retardado, ¿qué ocurre?
es como una parábola, algo así, correcto, con esta curva. Y en cierto punto se empieza a regresar al origen, desde donde partió. Entonces, esta es la gráfica rapidez versus, perdón, posición versus tiempo. Entonces, estas son las gráficas normales de un movimiento rectilíneo uniforme variado retardado. Vamos a ver de un acelerado. Ok, sería así. En el acelerado, la posición versus tiempo debería ser una parábola positiva para arriba, de esta manera. Una parábola que vaya subiendo así. Este es el acelerado. El acelerado de la gráfica de posición versus tiempo. En cambio que en el retardado la parábola en cambio se deprecia, disminuye o baja. Vamos ahora al gráfico de rapidez versus tiempo. Fíjense, aquí debería aumentar la rapidez en algún punto, puede que sea aquí o más arriba o desde el origen, si parte de reposo. Como no nos dicen, pues vamos a intuir que es de por aquí. Entonces, en el acelerado debe de subir la rapidez. Ahí sería un gráfico rapidez versus tiempo. Fíjense cómo es lo inverso a lo que pasaba acá, en cambio en el retardado bajaba la rapidez. Y ahora tenemos la gráfica de aceleración versus tiempo, en el cual nosotros nos damos cuenta que la aceleración es positiva porque el movimiento es acelerado, aumenta la rapidez, en cuyo caso debe estar sobre el eje vertical positivo. Por aquí debe estar la aceleración, que ya es constante porque se trata del MRV. Entonces, todos estos de aquí sería para el rectilíneo uniforme variado acelerado. En cambio, los del problema 39 fue el retardado. Para que lo puedan recordar más rápido, cuando tengo un movimiento rectilíneo uniforme variado, ya existe aceleración y la aceleración es constante. Importantísimo que la aceleración es un valor constante y eso se refleja en una recta horizontal, como está aquí. Entonces, esto es de aceleración. Luego que tengo que en cambio la velocidad es variable, varía. Eso cómo se representa con una línea recta, ya sea que baje cuando es retardado o ya sea que suba cuando es acelerado. Entonces ya identificó esta, la de velocidad. Ahora vamos a identificar la del tiempo versus posición. ¿Qué ocurre en la posición en cambio? La posición es siempre una parábola, una curva, ya sea una parábola positiva, así, o ya sea una parábola negativa, así. Es una parábola, una curva es lo que tiene que ver con la posición versus tiempo. Entonces el G2 era una posición versus tiempo, la que está aquí. Correcta la opción D. Nuevamente, resumiendo lo que había explicado. Vamos al último ejercicio. Ok, dice, considere los vectores A, el vector B y el resultado de A cruz B. Entonces aquí nosotros tenemos una respectiva fórmula que trabaja de la siguiente manera. Me dice que el vector A cruz, el vector B, tiene su respectiva fórmula mediante un cálculo de una determinante. De esta manera tengo aquí el vector base I, el vector base J y el vector base K. Y lo que se hace es completar en orden. Si primero me pone a multiplicar A, pues empiezo aquí con los componentes de la. Sería 2I, correcto, menos 3K. Es decir que en J tiene 0. Luego vamos con el vector B que está en segundo lugar y yo lo pongo en la siguiente fila. Entonces el vector B tiene I más 2J. Significa que tiene 1 en el I y 2 en la J y 0 en K. Y aquí viene un procedimiento. Este es el procedimiento de multiplicar de manera vectorial dos vectores. Entonces se pone unos pequeños determinantes, un par de barras de esta manera. El primero es positivo con la letra I,
El segundo es negativo para la letra J. Y el tercero es positivo para la letra K. De esta manera. Ahora lo que se va a hacer es, para el primer elemento, para el I, yo ignoro la fila del I, ignoro la columna del I, como que no existen. Y copio los números. Copio el 0, el -3, el 2 y el 0. Es decir, lo que me sobró. Continúo para la J. De la misma manera, ignoro la fila y la columna de la J. Estas de aquí las ignoro y lo que sobra es lo que les copio. Sería 2, 1, -3, 0 para J. Listo, entonces vamos ahora a la columna de la K. La fila y columna de la K ignoro. Eso va a venir acá. Para saber cuál es el determinante de K. Entonces, ¿qué pongo aquí en el determinante de K? Lo que le sobre sería el 2 y el 0. Sería el 1 y el 2. Esta es la primera parte del procedimiento. Vamos a la segunda parte del producto vectorial de A por B. Se multiplica cruzado. Este de aquí se suma, 0 por 0, 0. Esto es para la letra I. Y la otra diagonal en cambio es negativa. Tengo que restar, pero aparte de que tiene su signo, va este signo menos. La segunda diagonal se resta. Entonces sería 2 por -3, -6 sería aquí. Vamos ahora menos y para la letra J vamos a hacerlo ahora. Recuerden, el de la mitad, el segundo diagonal se resta. Luego sería más para la letra K. Ok, vamos para la J, sería 2 por 0, 0. Ok, sería luego -3 por 1, -3. De esa manera, vamos para la K. Sería 2 por 2, 4, menos 1 por 0, 0. Y de esta manera sigo operando. Fíjense lo que me queda para la letra I, para la letra J y para la letra K. Vamos a ver qué me ha quedado. Bueno, voy poniendo ya la flecha de los vectores, es lo que se acostumbra. Es parte de la ortografía matemática en este tema. Y aquí me queda 0 menos menos 6. Menos por menos más, me queda 6i. Aquí me queda menos por menos más 3. Y el menos de afuera, menos 3j. Y aquí me queda 4 menos 0, 4. Sería más 4k. Y será la respuesta correspondiente a la opción D. Listo, tomar en cuenta que es muy diferente hacer A cruz B que hacerlo al revés. B cruz A, porque el producto vectorial o el producto cruz no cumple la propiedad conmutativa. Aquí va a ser un vector, pero lo único que va a cambiar es los signos. Va a seguir siendo 6i, seguir siendo 3j, seguir siendo 4k, pero nada más cambiaré de signo. Si aquí estaba positivo, acá viene negativo. Si aquí está negativo, acá viene positivo. Si aquí está positivo, acá viene negativo. Y el vector C es el que está aquí en la opción C, es el B por A, B cruz A. Recuerden, esto es producto vectorial y el producto escalar. El producto escalar es el más sencillo. Por ejemplo, A punto B. Este es el producto escalar o también llamado producto punto. No es más que multiplicar las componentes de X, sería AX, BX, más las componentes de Y, que sería BY, AY. Aquí no importa el orden, aquí se aplica la propiedad conmutativa. Y si tiene componentes en Z, también serían las componentes en Z multiplicadas aquí. Y listo. Este sería el final de la primera parte de la forma número 1. Hasta la próxima.